Desde los primeros meses de 1980 y durante casi 2 décadas, nuestro país sufrió el accionar demencial del grupo terrorista Sendero Luminoso. Aproximadamente 35.000 vidas fueron atrozmente exterminadas por este cruel y sanguinario grupo subversivo. Una de esas víctimas fue Víctor Díaz Marrufo. Este es su epitafio. Luchaste por la democracia, la libertad y la vida, pero las balas asesinas mordieron tu carne, tu sonrisa, mas no tu inmortalidad, porque vives en nuestros corazones y en tu pueblo. Víctor Díaz Marrufo murió a los 45 años a manos de este grupo subversivo. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El asesinato del dirigente vecinal. En 1992, Víctor Díaz Marrufo era regidor del distrito de Carmen de la Legua y postulaba a la alcaldía en las elecciones del siguiente año. El 27 de diciembre de ese año fue invitado a dar el play de honor en un campeonato de fulbito que se jugaba en Villa Señor de los Milagros, el barrio que él fundó. ¿Dónde vas, hombre? Ven, tómate una cervecita con nosotros. No puedo, don Agustín. Me muero de hambre. Me voy a comer un cevichito en la carretilla de Mama Rosa. No te demores. Acuérdate que vas a entregar los trofeos. Y de paso, vas a dar tu discursito de campaña. Claro que sí. Ya regreso. Díaz Marrufo abandonó la loza deportiva acompañado de su amigo Pablo Juárez. Ambos se dirigieron a la carreta de Mama Rosa, conocida en el barrio por sus ricos potajes de chanfainita y ceviche que estaba a unos 200 metros del lugar. Víctor ignoraba que Sendero Luminoso ya había puesto fecha a su muerte. Díaz Marrufo, como líder vecinal y candidato potencial a la municipalidad de Carmen de la Legua, estaba identificado por Sendero Luminoso como uno de los personajes peligrosos para esta organización criminal. Y es que su convocatoria de liderazgo podía mover vecinos y gente que podían enfrentar desde la política a los intereses de estos delincuentes terroristas. Y no vamos a permitir, compañeros, que el terror acabe con nuestro pueblo. ¡No! Este atentado ha sido perpetrado por cobardes que no se atreven a dar la cara. Vamos a enfrentarnos a ellos. Vamos a demostrarles que no le tenemos miedo. Villa, Señor de los Milagros, no se rinde. No se rinde. Palmas, compañeros. La noche del 31 de julio de 1986, un apagón que afectó la capital como consecuencia de la voladura de unas torres de alta tensión fue aprovechada por un contingente senderista que arrojó una bomba al local del partido aprista de Villa El Señor de los Milagros, que Díaz Marrufo había fundado. Este criticó duramente el ataque y demandó a las autoridades la inmediata captura de los autores. Pero ¿quién era este hombre al que una organización que decía defender al pueblo quería asesinar? ¿Por qué Díaz Marrufo se había convertido en un estorbo para ellos? Estando en el colegio Guadalupe, es ahí, por la cercanía con el partido aprista, era muy inquieto a las ideas, a la renovación, a participar en la vida política. Lo más cercano era el partido aprista. Por el discurso seguramente que escuchaba, sintió afinidad con lo que él también quería hacer. En la década del 70, impulsó la invasión de los terrenos que ahora ocupa el asentamiento humano Villa Señor de los Milagros. Fue una gran movilización de más de 1.500 familias, quienes con sus esteras y palos
tomaron posesión de esas tierras abandonadas y que habían pertenecido a un hacendado. Villa Señor de los Milagros se convertiría en su barrio y la motivación de su vida. Víctor velaría día y noche por el progreso del lugar que con esfuerzo y lucha había fundado. Queridos vecinos, hoy día queda finalmente inaugurado el Comité Vecinal del partido. En los primeros meses de 1980 funda el Comité Vecinal del Partido Aprista Peruano, siendo elegido secretario general. Comenzó a codearse con las viejas figuras de la Casa del Pueblo. Además, participó en todas las campañas electorales a favor de las candidaturas presidenciales, congresales y municipales de su partido. Y debatía con sus adversarios políticos con el libro de El antiimperialismo y el APRA en la mano. Su inquietud por querer mejorar las cosas le llevó a que la política sea una de sus grandes pasiones, porque él era consciente de que no iba a poder cumplir con sus responsabilidades, porque estaba bastante involucrado en la problemática local de su comunidad, que es Villa Señor de los Milagros, y también involucrado con el problema nacional de ese entonces. No tenía un interés de ser un protagonista, sino su interés era ayudar. A ver, qué hermano, ¿sabes el gusto que me da de ver cómo ha prosperado el barrio? Gracias a ti, Víctor. Si tú no prosperas ante las autoridades, a esta hora no tendríamos ni siquiera nuestros títulos de propiedad. Ya, mira, terroristas sacrifican 40 perros. Qué maldito. Pobres animalitos, caray. Y encima los cuelgan en las calles del centro de Lima con trapos rojos y con vivas a la lucha armada. Qué desgraciado. 3 coches de bomba explosionan en las embajadas de República Popular China, Austria y Costa Rica. ¿Qué piensas, hermano? Estos terroristas que siguen fregando la paciencia. La verdad que no sé en qué va a acabar todo esto. Pero no se haga mala sangre. Ahorita no vamos a arreglar nada. Tienes razón. Vamos por ese bichazo mejor. A ver, mamá Rosa, 2 cevichazos bien picantitos. Quiero que se me salga la candela por las orejas. Muy bien, don Víctor. Le voy a preparar un cevichito. Ahí tiene, don Víctor. Bien servido, como siempre. Ah, su mamá. Usted sí sabe tratarnos con cariño, por eso da gusto venir a comer hasta aquí. Gracias. Oye, Pablo, ¿mañana me acompañas a la municipalidad? Quiero dejar una carta para que nos pongan una caseta de seguridad en el barrio. Claro, paso por tu casa y nos vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Auxilio! 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 Historias detrás de la muerte. Víctor Díaz Marrufo fue un hombre de pueblo que luchó por dar mejores condiciones de vida a su gente, sin imaginar que sus buenas acciones lo convertirían en blanco de Sendero Luminoso, la sanguinaria y criminal organización que ya lo había puesto en la mira para ultimarlo a sangre fría. Víctor fue trasladado al Hospital San José y luego al Daniel Alcides Carrión, ambos en el Callao, donde los médicos se limitaron a certificar su muerte. Las balas le habían destrozado el parietal y la sien. Ya nada se podía hacer. Sendero Luminoso convocaba a jóvenes y a quienes seguían esta ruta de la criminalidad. Una vez identificado a estos personajes y hacer el reglaje, eran 2 o 3 quienes se encargaban del aniquilamiento final. 2 de estas personas disparaban directamente al cuerpo, a mansalva, a quemarropa, y luego un tercero venía a darle el tiro de gracia. Es como operaba Sendero Luminoso, por lo menos con su mayoría de las víctimas que han tenido en nuestro país. La policía llegó y luego de inspeccionar el lugar,
comunicó a la familia que los asesinos pertenecían a Sendero Luminoso. Ese mismo día, en Huacho, la sede central del Banco de Crédito del Perú fue remecida por un coche bomba que dejó 12 heridos y causó serios daños en tiendas comerciales. Al día siguiente, otros atentados similares causaron daños en las embajadas del Japón y de la República Popular China. Era una oleada terrorista que los analistas calificaron de manotazos de ahogado, ya que ese año se había efectuado la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y de todos los integrantes del comité central de esta sanguinaria organización. A partir del año 1983, los ataques de Sendero Luminoso ya no se limitaron al campo. Lima supo que se encontraba sitiada por el terror el 16 de julio de 1992, cuando un coche bomba estalló en pleno centro de Miraflores, en la calle Tarata, matando a 25 personas e hiriendo a otras 200. ¡Ni las bombas! ¡Ni las balas! Podrán silenciar la voz del pueblo. Víctor Díaz Marrufo fue el único dirigente que se opuso a la infiltración terrorista en su barrio. Esto le significó estar en la mira de las huestes de Sendero Luminoso y al parecer su ejecución se habría ordenado desde casi el inicio de su vida política. En 1991, Sendero Luminoso atentó contra Víctor Díaz Marrufo. Esta vez dinamitaron su casa. Cuando se enteró del ataque, el líder de la Estrella convocó a sus seguidores y nuevamente improvisó un mitin en la puerta de su vivienda. ¡Los apristas! Somos los verdaderos revolucionarios que lograremos el cambio sin sangre, sin terror. ¡Bravo! Ya no te ríes. Es mejor que dejes a tu tierra por un tiempo, por tu seguridad. Nunca. Esos cobardes no me van a derrotar. Yo no les tengo miedo. No. Pero no sería la última vez que Sendero le lanzase su macabra advertencia. Víctor ya estaba en la mira de ese batallón del terror. Díaz Marrufo, como líder vecinal, candidato a una municipalidad, se convirtió en un personaje peligroso para Sendero Luminoso. La convocatoria que tenía como líder enfrentaba directamente a los intereses de Sendero Luminoso. Es en este sentido que recibe amenazas. ¡Del Perú! ¡Viva el ejército peruano de liberación! ¡Larga vida al presidente Gonzalo! A principios de los años 90, Villa Señor de los Milagros, el barrio de Díaz Marrufo, se había convertido en zona roja. Todos los vecinos sabían que Sendero Luminoso utilizaba plazas, parques, losas deportivas y hasta colegios para captar jóvenes. ¡Ni las bombas! ¡Ni las balas! ¡Podrán silenciar la voz del pueblo! Todos lo sabían, pero nadie lo denunciaba. Solo Víctor. Y es que todos tenían miedo. Quien se oponía a la prédica de Sendero estaba sentenciado a muerte. ¡Vamos a enfrentarnos a ellos! ¡Vamos a demostrarles que no le tenemos miedo! Hay algo que él siempre nos inculcó. El de no conformarse, el de buscar siempre nuestros sueños, de siempre proyectarnos, de ser algo mejor. No faltaba un fin de semana a mi casa, llegaba con víveres y idolatraba a sus sobrinos, a todos sus sobrinos, los amaba, los quería, los engreía. Era un tío muy engreidor. Víctor Díaz Marrufo no fue el único dirigente vecinal asesinado por Sendero. En febrero y marzo de ese mismo año, también fueron ultimados Marielena Moyano, la popular y enérgica dirigente de Villa El Salvador, y Zacarías Magallanes, dirigente y fundador de Huaycán. Más adelante, en 1996, Pascuala Rosado, dirigente social de dicha localidad,
también fue acribillada por las huestes de este grupo terrorista. Víctor había fundado el movimiento vecinal Líder para postular a las elecciones municipales del distrito de Carmen de la Legua en las elecciones de 1993. Encabezaba además las preferencias electorales del distrito Chalaco. Pero la muerte, llegada de la mano de la más grande entidad criminal que asoló nuestro país, le impidió presentarse a la contienda. Víctor Díaz Marrufo fue un luchador. Tuvo la valentía de enfrentar el terror en épocas en que nadie se atrevía a hacerlo. Por eso debemos recordarlo siempre y con honores, como un héroe de la democracia. Pero así como Víctor ofrendó su vida al enfrentarse al terrorismo, hay otros que lo hicieron también, defendiendo verdaderos ideales de justicia social. Historias detrás de la muerte. Consejo de Surquillo a su trabajador Félix Vargas Contreras. Sindicato de Obreros Municipales de Surquillo rinde homenaje en el Día del Trabajador al mártir nacional, Félix Vargas Contreras. Fue un humilde trabajador municipal, pero a la vez fue un valiente líder sindical, porque se enfrentó a la dictadura que gobernaba nuestro país en épocas que le tocó vivir. Un valeroso hombre que luchó no solamente por sus ideales, sino también por el bienestar de sus compañeros y por justicia social. A finales de la década del 70, el Perú vivía la segunda fase de la dictadura militar que gobernaba nuestro país desde fines de los 70s. El descontento social iba en aumento debido a la enorme crisis en que se sumergía día a día el país, lo que indujo a los gremios obreros a convocar con éxito 2 paros generales en demanda de mejoras laborales y salariales. Uno de los obreros que participó en esas movilizaciones fue el aguerrido líder sindical Félix Vargas Contreras. Félix Vargas Contreras nació el 20 de noviembre de 1943. Cuando era un niño, sus padres se trasladaron a los desérticos terrenos de la entonces invasión llamada El Triunfo, que con los años se convertiría en distrito, cambiando su denominación a Villa María del Triunfo, en agradecimiento a doña María Delgado de Odría, esposa del expresidente Manuel Odría, por el apoyo a la creación del distrito. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua los ratones? Ratones habrán en tu casa. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué quieres saberlo? Además, yo no hablo con desconocidos. Bueno, pero ahora estamos hablando. Quiere decir que no somos tan desconocidos. Félix Vargas Contreras para servir. Qué confianzudo eres, ¿ah? ¿Qué te habrás creído? Ese primer encuentro daría inicio a un gran amor. Con el tiempo, Julia, que así se llamaba la bella muchacha, se convertiría en su esposa, aunque antes deberían vencer algunos contratiempos. ¿Qué prefieres? ¿Salchipapas o tamal? ¡Tamal! ¿No sabía que trabajabas aquí? ¿Qué se va a servir, señor? No me digas, señor, que me hace sentir viejo. ¿Qué se va a servir, joven? Puedo pedir lo que quiera. Apúrese, por favor, que tengo que atender muchos clientes. Félix sentía que Julia era la mujer de su vida y estaba dispuesto a todo por conquistarla. Además, pronto encontraría un trabajo desde el cual comenzaría a desarrollar una de sus grandes pasiones,
la lucha por los derechos sindicales de los obreros. Esto le traería grandes satisfacciones, respeto y honor, pero también le ocasionaría la muerte. Félix Vargas empezó como un trabajador o barrendero, como suelen llamarse, trabajador de servicio, y luego fue ya escalando posiciones y se encargaba de algunas actividades administrativas. Es como consigue ser un líder sindical y enfrentarse a la dictadura de aquel momento para poder reclamar justas reivindicaciones laborales y salariales, básicamente. Felicitaciones, estuvo muy rico todo. Yo no lo he preparado, por si acaso. Pero tus manos trajeron estos manjares a mis labios. Debes tener algún mérito. ¿Le traigo la cuenta? ¿Quieres que me vaya? ¿Le traigo o no? Terminé de comer, ¿puedo ir a jugar? Ya, pero afuera nomás, ¿ah? Porque ya nos vamos. Ya. Su cuenta. Su vuelta. ¿Te gustaría salir conmigo? Pasa de sinvergüenza, ¿no? Además, yo no salgo con hombres casados. ¿Y quién te dijo que soy casado? ¿Cómo que no? ¿Y ese niño no es tuyo? ¡Sinvergüenza! Desde que Félix vio por primera vez a Julia, no pudo dejar de pensar en ella. Cada vez que podía se daba una vuelta por el restaurante donde trabajaba para buscarle conversación. Con el tiempo, Julia cedió a los intentos de Félix y aceptó salir con él. Pero al parecer había un secreto en su vida, pues siempre se mantenía reservada y distante. ¿De veras creías que era mi hijo? Sí. Ya quisiera. Adoro ese mojoso como si fuera mío. Pero no, es mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor. Tú dirás que soy una malpensada. Lo que pasa es que eres una desconfiada. Estaba bromeando. ¿Qué te pasa? ¿Y tienes miedo? Julia, ya estamos saliendo varias veces. ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso crees que te voy a hacer daño? ¿Entonces qué? Julia, nunca he amado a una mujer como te amo a ti. Y quisiera que seas mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? Eso es imposible. Yo no me puedo casar contigo. Ni contigo ni con nadie. Historias detrás de la muerte. Félix y Julia habían iniciado un romance no exento de complicaciones. La vida les tenía reservadas pruebas muy duras aún. Yo no me puedo casar contigo, Félix. Ni contigo ni con nadie. ¿Qué pasa? ¿No me amas? No creo que sea eso, porque yo sé que sientes lo mismo que yo siento por ti.
Mírame. Te amo. Tus ojos gritan que tú también me amas. Félix, es que hay algo que tienes que saber. Yo no estoy sola. ¿No estás sola? ¿Hay otro hombre en tu vida? Sí, hay otro hombre y lo quiero mucho. Y no lo puedo dejar. Entiendo. Lo debes querer demasiado. Más que a nadie en este mundo. Se trata de mi hijo, Félix. Julia, yo te amo. Y voy a amar a tu hijo como si fuera nuestro. Julia y Félix se casaron en noviembre de 1975, el mismo día del cumpleaños de Félix. La pareja tuvo 6 hijos y tuvieron tiempos felices. Poco después de la boda, Félix comenzó a trabajar en la municipalidad de Surquillo. Félix era una persona que evidentemente su diagnóstico recaía, su perfil sobre una persona idealista, racional. Una persona que tenía como meta, como horizonte, como norte el bienestar de todas las personas. Y todos sus esfuerzos y toda su pasión por la vida y todo iba dedicada solo exclusivamente al servicio de las demás personas. Al poco tiempo de comenzar a trabajar en la municipalidad de Surquillo, fue nombrado secretario general del Sindicato de Obreros Municipales de Surquillo por sus compañeros, quienes vieron en él a un hombre luchador que no le tenía miedo a nada ni a nadie, y que sabía defender sus derechos y los de los demás con la ley en la mano. Y es que Félix Vargas era un hombre íntegro que estaba dispuesto a defender sus ideales hasta con su propia vida. Para mediados del año 1977, las centrales sindicales llamaron a un paro nacional que fue acatado en su totalidad. El país se detuvo ese día. Miles de manifestantes salieron a las calles para pedir mejoras en la política económica. En represalia por el éxito del paro, la dictadura militar ordenó el despido masivo de más de 6.000 trabajadores en todo el país y liquidar así el movimiento sindical. Félix Vargas era un dirigente sindical, un dirigente municipal, que en aquellos tiempos de la época de los 70, las reivindicaciones sindicales trataban de mejoras económicas. Félix Vargas, en esa lucha, es apresado por la policía. Félix fue detenido pocos días después del paro nacional como parte de las medidas dictadas por el gobierno de Morales Bermúdez. Seguridad del Estado. ¿Pero por qué me detienen? No ponga resistencia y camine. Tranquilo, te vas a quedar aquí mucho tiempo. A ver si así te dejan de dar ganas de fregar el país. Si sigues vivo, claro. Se dice mucho de cómo los policías trabajaban en los procedimientos de conseguir información y de bajarles la moral a los sindicatos o a los líderes sindicales. Se habla de algunos procedimientos utilizando algunos elementos, instrumentos y sobre todo aprovechando las altas horas de la noche. Según sus familiares, el tiempo que Félix estuvo preso en el cuartel Bolívar de Pueblo Libre fue un verdadero infierno. Casi no le daban alimentos y los maltratos que recibía día y noche hacían que su salud se deteriorase cada vez más. Levántate, yo Roncho.
Félix estuvo detenido 5 meses, desde julio de 1977 hasta noviembre de ese año. Además del trato inhumano que recibía, casi no le permitían las visitas. Su adorada esposa Julia y sus hijos debían pasar abusos para poder verlo. Todo esto afectó severamente su salud, que comenzó a decaer rápidamente. Historias detrás de la muerte. Félix Vargas fue siempre fiel a sus ideales. Luchó por los derechos de los obreros municipales y participó activamente en el paro nacional del 19 de julio de 1977. Al poco tiempo, comenzó su calvario. El gobierno del general Morales Bermúdez lo detuvo de manera arbitraria, como a muchos otros dirigentes. Fueron 5 largos meses de maltratos tanto físicos como psicológicos. El delito del que se le acusaba, ser fiel a sus ideales de justicia social. Todas las personas que estamos privadas de la libertad, en algún momento de nuestra vida tenemos que sentir una sensación de desconcierto. Después asumimos que estamos faltos de la libertad y que estamos en un lugar diferente que no es el lugar de nuestra familia y que tenemos que replantearnos todo nuestro proyecto de vida para asumir esos retos que en ese momento se nos dan. Unos cuantos pasitos para que puedan recostarse mejor. Felizmente ya estás en la casa, papá. Ahora vas a tener que alimentarte bien para que te recuperes rápido. Amor, no sabes el gusto que me da que ya estés aquí. A mí también. Los he extrañado bastante. En diciembre de 1977, Félix recuperó su libertad. Ya vengo. Te voy a traer una sopita de pollo que te he preparado. Cuida a tu papá. Fueron 5 largos meses de encierro. Su salud estaba resquebrajada, pero sus ganas de luchar por su familia y por su sindicato le daban ánimos para salir adelante. En el caso de los dirigentes sindicales y en el caso de Félix Vargas, es más bien los compañeros de trabajo, la familia, quienes se unieron para pedir que la policía soltara a Félix Vargas. Él, preso por varios días, varios meses, no sabía cómo enfrentar la situación y más aún preocupado por la familia. Así que el abogado y algunas condiciones de esos tiempos generaron una posible tranquilidad, una reclamación no solamente de los trabajadores, sino también de algún apoyo o visión internacional que posibilitó liberarlo a Félix Vargas. Ya libre de todo este proceso, encuentra en la familia nuevamente un motivo de poder continuar laborando, continuar con sus ideales. A menos de un mes de haber sido liberado, Félix cobró su sueldo en la municipalidad. Estaba más contento que de costumbre. Al día siguiente era el cumpleaños de Julia y él quería celebrarlo a lo grande. Hoy me pagaron, mi amor. Mañana la vamos a pasar muy bien. He invitado a un montón de gente para tu cumpleaños. No. Escúchame. Mejor no hacemos nada. Tú todavía no estás bien. Ni siquiera deberías ir a trabajar. No, ni hablar. Mañana es tu cumpleaños. Y hay que celebrarlo como se debe, a lo grande. Y sobre el trabajo, no puedo descuidarlo. Si me despiden, ¿de qué vamos a vivir? Es que eso no va a pasar. Tus jefes te tienen mucha consideración. Sí, pero no puedo abusar. Lo que yo más deseo ahora es que te mejores pronto. Verte fuerte y sano, ¿ya? Así será.
Pero ahora no nos preocupemos de esto. Mañana va a ser un día agitado. Hasta mañana. Hasta mañana. Al día siguiente era cumpleaños de su amada esposa y él estaba dispuesto a celebrarlo de la mejor manera para demostrarle así a Julia lo mucho que la amaba. Casi a la medianoche, Félix se levantó de la cama para ver a una de sus hijas volviendo a su habitación después de haber confortado a la pequeña. ¿Ya está mejor? Era una fuerte comezón, pero ya le pasó. No es nada grave. Ya se durmió. Mejor te voy a preparar una limonada caliente, ¿ya? No. Ya me pasó. Mejor vamos a dormir. Hasta mañana. ¿Feliz? Félix, ¿me oyes? Félix, ¿qué pasa? Mi amor. Mi amor, despierta. Amor. Félix. Mi amor, mi cielo, mi vida. ¿Qué te pasa? Poco después de haber atendido a su hija, Félix Vargas Contreras murió. Un edema pulmonar agudo terminó con su vida la noche del 8 de enero de 1978 a las 3 de la mañana. Su esposa, su hermano que vivía con ellos y sus hijos nada pudieron hacer. Hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño su familia y los obreros y trabajadores de la Municipalidad de Surquillo, que ven en él el mártir que se inmoló en defensa de los derechos de los trabajadores y de la justicia. Su memoria es guardada con respeto por todos los que lo conocieron.